Saludos. En el último video de esta serie de historia occidental, pues hablaremos un poco, retomaremos el tema del arte, hablaremos un poco de uno de los movimientos más revolucionarios de su momento y quizá de los movimientos artísticos más influyentes sobre el arte contemporáneo, que es el cubismo. A través del año académico, a través de los distintos temas que hemos discutido en clase, ¿no? Iniciamos el curso, sabemos, hablando del periodo renacentista, y desde ese momento pues hemos incorporado las artes como parte de nuestro curso de historia. Y es que si bien existe incluso una disciplina de historia del arte para nosotros como historiadores, ¿no? Y en nuestro curso de historia es fundamental entender cómo el arte entonces ha tenido un impacto sobre la historia. Así que más que historia del arte, estamos viendo cómo el arte, ¿verdad?, se ha manifestado a través de distintas etapas de la historia occidental, de la historia europea. Así que hemos ido haciendo un tránsito desde el Renacimiento, el Barroco, vimos un poco del estilo neoclásico, eventualmente también hablamos del impresionismo, del postimpresionismo, y pues en este caso finalmente pues culminaremos, como dije, hablando del cubismo. El cubismo como movimiento artístico se inició principalmente en Francia, que pues también va a tener un impacto sobre otras países, ¿no? De Europa, pero Francia va a ser el centro, ¿no?, del movimiento cubista, ¿no?, del cubismo. Se entiende que el cubismo nace, ¿verdad?, más o menos a partir de 1904 y se extiende hasta cerca de la Primera Guerra Mundial, pues que sabemos en términos históricos que es el contexto en el cual finalizamos, ¿verdad?, la clase con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917. Se considera quizá, aunque data de 1904, se entiende que la señorita d'Avignon de Picasso de 1906 es la primera obra o la obra que marca el origen pues del cubismo. Sin embargo, antes de Picasso, que es considerado quizá uno de los creadores o fundadores del cubismo junto con Georges Braque, dos figuras que vamos a hablar más adelante, es bien importante entender que va a haber otros pintores de la época, otros artistas de la época que también fueron parte del movimiento, e incluso podríamos decir desde sus inicios. Fernand Léger, Juan Gris y Cézanne, por ejemplo, que tuvo gran impacto sobre Picasso y sobre Georges Braque. El cubismo como tal, en gran medida, podríamos definirlo en general como una corriente pictórica, ¿no?, del arte, de la pintura, aunque también vamos a ver que el cubismo se puede extender quizá a otras artes, por decirlo de alguna manera, pero de alguna forma busca representar la realidad por medio de figuras geométricas, creando de alguna forma entonces un efecto visual fragmentado. Básicamente los pintores cubistas crearon una serie de composiciones que se ven desde todos los puntos de manera simultánea, es lo que se conoce como la perspectiva múltiple, y eso fue una ruptura con los modelos tradicionales de perspectiva, pues se representan personas, figuras de frente, de perfil, etcétera, al mismo tiempo. Así que de alguna manera el juego de las figuras geométricas sobre las imágenes o las imágenes sobre las figuras y toda esta ilusión que se crea va a dar una sensación de fragmentación, ¿okay? Y de perspectiva múltiple, donde podemos ver un mismo objeto, un mismo rostro, un mismo elemento, ¿no?, por decirlo de alguna manera, desde distintas perspectivas a la vez. Y esa es la gran revolución pues del arte cubista. Además de eso, es un arte que no se preocupa por la profundidad, a diferencia de otras corrientes artísticas que hemos visto en el curso anteriormente, empezando pues con el Renacimiento, ¿no?, que la profundidad era fundamental en dicho movimiento. Pues para los pintores cubistas
Más bien la idea era representar las cosas comunes, cosas tradicionales, pero desde esa perspectiva de ilusión, ¿no? Y de fragmentación, pues que estamos tratando de explicar y que ustedes también han visto en otros videos que les he enviado sobre el tema y pues en enlaces también donde hay información sobre Picasso, sobre Braque y otros pintores en donde se discuten estas características. Bien interesante también, hay una transformación, un cambio en la paleta de colores, por decirlo así, en el movimiento que discutimos anteriormente, el impresionismo, el postimpresionismo. Pues sabemos que los colores brillantes fueron la orden del día, los amarillos, los azules, los anaranjados, esos colores de contraste, juego de frío, caliente, ¿no? Sin embargo, para los pintores cubistas, de alguna manera los colores, o los pintores cubistas, disculpen, se van a inclinar entonces por una serie de colores más oscuros, más grises. Utilizaron muchos tonos de verde, marrones, e incluso el blanco y el negro, ¿no? Como parte, pues, de las pinturas. Otra característica también interesante del cubismo, y que es quizá una gran revolución, es que los cubistas comenzaron a incorporar otros elementos a sus obras. Cortes de periódicos, de revistas, etiquetas de botellas de ron, de cajas de cigarrillos, entre otras cosas, ¿no? Empiezan a formar parte de las obras cubistas, o de alguna manera se empiezan a incorporar otros elementos. Además surge la técnica del collage. Hay quienes sostienen, ¿no?, que fue George Braque, de alguna forma, quien inició esa técnica, y que eventualmente, pues, Picasso, colaborador, amigo, colega, pues también va a utilizarlo, incorporarlo y a perfeccionar la técnica. En general, el cubismo podemos decir que se divide en dos etapas, aunque las características que antes señalamos se pueden ver en ambas etapas, ¿no? No es que una etapa rompe del todo con la otra. Se habla, pues, del cubismo analítico y del cubismo sintético. El cubismo analítico es la etapa, ¿verdad? O es ese cubismo en donde hay una gran revolución en las formas, en cómo se incorporan, como dijimos, los elementos y las figuras geométricas, y pues en la revolución en términos del cromatismo, en cómo hay una transformación, pues, como dijimos, en la paleta de colores, en términos de cómo empezaron o qué colores comenzaron a utilizar los cubistas versus los colores que utilizaban otros pintores de la época, sobre todo, pues, los impresionistas y postimpresionistas, que más o menos comparten, ¿verdad?, el mismo momento. La etapa de cubismo, pues, sintético, en gran medida es la etapa en donde se empieza a utilizar a mayor grado, pues, a incorporar letras, a incorporar números dentro de las obras, como dije, etiquetas, cartones, etcétera, y donde en gran medida surge, ¿no?, o se empieza a utilizar esa técnica, o esa llamada técnica del collage. ¿Cuándo acaba el cubismo? Bueno, en términos de su auge, de su época dorada, como decimos, el cubismo de alguna manera empieza a decaer con la posguerra, con la Primera Guerra Mundial. De hecho, la guerra tuvo un gran impacto sobre el cubismo, pues la guerra explota, por decirlo de alguna forma, en el momento de mayor auge del movimiento. Y pues muchos de los artistas, incluyendo a Braque, pues se unieron al ejército, fueron reclutados, y de alguna manera la producción de pintura cubista en ese momento, pues, va a tener una reducción. Sin embargo, vamos a encontrar en el periodo posguerra, en los 20, en los 30, que todavía se están pintando obras cubistas, y que incluso pintores como Picasso, que trascendieron el cubismo, como Braque, que se movieron a otros